La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios. Podés tomar tu asiento. Dios hoy tiene preparado algo especial, amén. Recién sentíamos su presencia y Dios obró de una manera muy sutil, diría yo, ¿sí? A veces el Señor se mueve de una manera en la que nos estremecemos y a veces su Espíritu Santo va obrando en nuestra vida como ese rocío que cae y que lo vamos sintiendo despacito. Yo te voy a invitar en esta mañana a abrir tu Biblia. Vamos a ver algunos versículos, pero quiero que abras tu Biblia en el libro de Mateo, iglesia. Que abras en el capítulo 8, en el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está acá postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera, y allí será el lloro y el rugir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, abrimos nuestro corazón para que esta semilla poderosa sea plantada en nuestro espíritu, que nos edifique, que esta palabra nos levante, que esta palabra nos dé sabiduría, que esta palabra nos dé entendimiento, que esta palabra, Señor, enderece nuestros pasos en tus caminos. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de incredulidad, reprendemos todo espíritu de distracción y lo echamos fuera, declarando que el Espíritu Santo es el que gobierna y reina en nosotros. Amén y amén. Iglesia, acá vemos a un hombre común, como nosotros, a un hombre que tenía una situación. Acá el centurión fue a Jesús diciéndole que él tenía a su criado postrado, paralítico, y dice: gravemente atormentado. Yo no sé hoy en esta mañana cómo es tu situación. Quizás vos estás pasando por alguna situación que la ves de esta manera, alguna situación que para vos es grave, es delicada, alguna situación que te está atormentando. Acá el criado estaba paralítico y el centurión, reconociendo la autoridad que Jesús tenía, fue a él a pedirle que lo sanara. Y hay algo que a mí acá me impacta mucho de este hombre, y quiero que nosotros podamos en esta mañana tomar esta perla para nuestras vidas, para que podamos avanzar y que podamos llegar a poseer las promesas y las bendiciones de Dios. Acá yo leo que Jesús en el versículo 7 le dice: yo iré y lo sanaré. Primero quiero decirte en esta mañana
que Jesús quiere bendecirte, quiere sanarte, quiere libertarte, quiere restaurar tu matrimonio, tu familia. Jesús quiere. Amén. Jesús quiere que nosotros seamos sanados, que nosotros seamos bendecidos. Acá Jesús inmediatamente le dijo, yo iré y los sanaré. Y otra de las cosas que encontramos en esta historia es que Jesús lo puede hacer y tenemos que creerlo. Amén. No hay situación difícil para el Señor, no hay situación complicada para Dios. Y Jesús, yo veo acá en esta escritura que quiere. Él dijo, yo iré. Inmediatamente Jesús le contestó. Pero continuamos un poquito más en el versículo 8. Y dice, este hombre le dice a Jesús, yo no soy digno. ¿Cuántas veces nosotros, iglesia, nos creemos no dignos? ¿Cuántas veces nosotros decimos, yo no sé si Dios me va a sanar porque no oro mucho, porque no hago esto, porque no hago lo otro? Pero este hombre, a pesar de creer que él tenía una condición delante de Dios y se creía no digno de que Jesús fuera a su casa, este hombre tenía algo que yo quiero tomar para mi vida. Este hombre reconocía, si bien él se veía no digno, reconocía la autoridad de Jesús. En el versículo 8, algo que me impactó mucho, dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cuántas veces nosotros como hijos necesitamos ver y Señor mostrame y Señor confirmame? Cuando este hombre dijo solamente di la palabra. Esto tiene que ver con la fe que él tenía. Este hombre creía, este hombre reconocía quién era Jesús. Nosotros tenemos que reconocer a nuestro Dios. Tenemos que reconocer a nuestro Dios y entender que Él es un Dios de poder. Hemos cantado recién acá y cantamos poderoso, poderoso, poderoso. Dios es poderoso, es todopoderoso. Amén. Y tenemos que entender eso cuando nosotros estamos pasando por circunstancias difíciles. Este hombre dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué? Y acá lo hemos leído, porque dijo, yo también soy un hombre de autoridad. Él entendía lo que era la autoridad. Él era un centurión y tenía soldados a su cargo. Y él le dijo a Jesús, cuando yo le digo a uno, anda para allá, va. Cuando le digo al otro, anda para acá, cuando le digo a mi criado que haga algo, mi criado va y lo hace. Nosotros tenemos que entender que Jesucristo ya venció en la cruz. Amén. Venció a la muerte, venció a la miseria, venció al fracaso, venció a la enfermedad. Pero acá este hombre, y Jesús mismo lo dijo, no hallé fe como la de este hombre, porque este hombre dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y dice que el criado sanó acá en ese mismo momento. Dice la palabra, en esa misma hora su criado sanó. ¿Qué quiere decir? Que también yo por mi fe puedo hacer que otros vengan a los pies del Señor. Vos con tu fe podés hacer que tu esposo, que tus hijos, que tu familia alcancen la bendición y el propósito. Porque este centurión creyó, por eso es tan importante creer. Tenés que creer, no importan la situación, las condiciones, no importa. Jesús dio la palabra, suficiente. Así tenemos que ser. Yo quiero copiar esto. Yo quiero que esto se atesore en mi corazón. Yo quiero ser una mujer que con que Jesús solamente diga la palabra sea suficiente. Nosotros tenemos que ejercitarnos en la fe, iglesia.
Tenés que ejercitar tu vida en la fe. Creer, este hombre creyó. Creer es confiar, creer es descansar, creer es tener fe. Este hombre creyó. Y para mí esto es tremendo. No, yo no soy digno de que vengas. El centurión no necesitó que Jesús lo acompañara, que caminara con él hasta su casa, que Jesús fuera, que apoyara las manos, que orara. No, di la palabra. Iglesia, nosotros tenemos la palabra. Vos ahí en tu mano tenés la palabra. Es la palabra. El mundo fue creado por la palabra. Dios todo lo hace por su palabra. Cuando Jesús da una palabra suficiente, nosotros tenemos que ejercitar nuestra vida en fe. Cuando Jesús dijo que lo hace, Él lo hace. Pero nosotros tenemos que creer, esa es nuestra parte. Eso es lo que nos toca a nosotros. ¿Qué hubiera pasado si este centurión, en vez de decirle a Jesús, yo no soy digno, solamente di la palabra y mi criado sanará, hubiera dicho, pero Señor, ¿será que vos querés sanarlo? Pero Señor, no será mucho lo que tenés que caminar. Mirá que yo vivo para allá y doblando a la izquierda y allá. Y en ese momento no tenían vehículos como tenemos nosotros ahora. Había que caminar por la tierra. Este criado no dijo, bueno, no sé si será que tanto poder a la distancia o si querés. No. Di la palabra y mi criado sanará. Jesús tiene poder, pero de nosotros depende el creer. Si vos querés ver el propósito de Dios cumplido, no solo en tu vida, esto me impacta de su palabra. Lo que yo creo no es solamente para mí. Yo tengo que creer para mi esposo, para mis hijos, para mis nietos, para los que están alrededor mío y necesitan. Porque este hombre tenía a su criado y su criado necesitaba sanidad, pero también necesitaba que alguien creyera por él. Quizás vos tenés gente alrededor que necesite que vos creas. Por eso tenemos y debemos ejercitarnos en la fe, porque Jesús lo quiere hacer. Amén. Si nosotros buscamos un poquito más, mirá, acompáñame a Juan 20:29, iglesia. Y acá la palabra de Dios nos habla y nos dice, 20:29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dichosos los que no ven y creen. Este centurión no vio, pero sin embargo creyó. Este centurión dijo, di la palabra y mi criado se va a sanar. Bienaventurado, dijo Jesús, son aquellos que creen y no necesitan ver. ¿Por qué? Somos bienaventurados, somos dichosos porque vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Si vos querés ver la gloria de Dios en cada una de las situaciones que vivís, tenés que creer, tenés que confiar, tenés que reconocer la autoridad que Jesucristo tiene sobre cualquier situación, sobre cualquier circunstancia. Su palabra dice que en la cruz Él exhibió públicamente a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas y los venció. Los venció, los exhibió y los venció. Pero nosotros tenemos que creer en esa autoridad. Y hay que ejercitarse porque cuando estamos en medio de la situación, como las situaciones nos golpean en los sentimientos, somos de carne.
Todavía estamos acá. Y hay cosas que si vos venís ahora y me pellizcás, me duele. No voy a decir, ay, no me duele, no me duele, no me duele. No, me duele. Y las cosas nos duelen. Por eso venimos aprendiendo y venimos hablando durante todo este tiempo de que tenemos que cuidar los pensamientos, los sentimientos. Nosotros estamos viviendo en la carne, pero dice la Biblia, no militamos en la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Somos hombres y mujeres espirituales, sí, dentro de un cuerpo. Pero tenemos que aprender esto, que somos hombres y mujeres espirituales y que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios que tiene autoridad, que tenemos un Dios, como dice esa canción que cantábamos ayer, hasta los vientos se callan, las tormentas retroceden. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en la barca y se había levantado toda esa tormenta y los discípulos, él dormía lo más tranquilo porque él sabía. Pero los discípulos se desesperaron como nosotros nos desesperamos cuando las situaciones vienen a nuestra vida y empezamos a tener miedo y nos empezamos a preocupar. Pero dice que Jesús levantó su mano y se hizo bonanza. Se detuvieron los vientos, las olas. Ante el nombre de Jesús, todo retrocede. Amén. Y las tormentas se detienen. Y si es voluntad de Dios que por un tiempo tengamos que pasar por determinadas circunstancias, no tengas miedo, porque no te va a pasar nada. Si Dios lo permite es porque Dios te va a sacar abundancia, porque vas a aprender una lección, porque a veces es necesario que pasemos por determinadas pruebas para que cosas que se pegaron en nuestra vida se desprendan. Esas cosas que no nos sirven, que nada tienen que ver con el Señor, se desprendan. Y muchas veces es a través de la aflicción, es a través de determinadas necesidades. Pero en medio de la aflicción y en medio de la necesidad, lo que Dios quiere es que vos y yo, como este centurión, reconozcamos su autoridad. Que reconozcamos que cuando Él da la palabra, todo se cumple. Pero nosotros tenemos que creer, tenemos que sentarlo a Jesús en su trono, en medio de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra casa, para que Dios pueda desde el trono ejercer su autoridad y dominio. ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Estás sentado en su trono? Porque muchas veces el trono está ocupado por otras cosas. Entonces saquemos todo lo que está en ese trono y sentémoslo a Él, para que Él sea el que dé la palabra y que todo suceda conforme a su voluntad. En esta palabra que hemos leído dice, bienaventurados son los que creen, aunque no vean. Iglesia, no importa que no veas, ¿no estás viendo todavía? Cree, cree. Si se tarda, para vos se tarda, pero no para el Señor. Amén. No nos olvidemos que Dios es un Dios de orden, un Dios de principios, un Dios de tiempos. No nos olvidemos que cuando Jesús vino, el Señor tenía determinado un día para que Jesús naciera. Y tuvieron que pasar años hasta que fue el día en que Jesús comenzó a ejercer su ministerio. Todavía Jesús se sigue moviendo de la misma manera. Y a veces nosotros decimos, pero hace tanto que estoy orando y no veo el milagro en mi hijo, en mi esposo, en mi hija. Si Dios dio la palabra, yo la creo. ¿De qué depende de mí? No importa el tiempo que pase, eso está en sus manos. Él sabe el día y sabe la hora.
depende de mí creer, depende de mí seguir avanzando en fe, depende de mí seguir declarando la palabra. Amén. Depende de mí que yo ponga en marcha la fe para que el Señor pueda seguir avanzando en el propósito que tiene por la promesa que te dio. Entonces, la otra vez hablábamos y decíamos, en nosotros hay una responsabilidad, claro que sí. Acá vemos que por la actitud que tuvo el centurión, algo se produjo. Amén. Él dijo, di la palabra y mi criado sanará. Y nosotros tenemos que aprender. La Biblia nos enseña y nos dice que todos tenemos una medida de fe. Vos tenés una medida de fe. Yo tengo una medida de fe. Amén. Pero esa medida tiene que crecer. Y la palabra de Dios me dice y me enseña que la fe viene por el oír. Al oír la palabra de Dios, mi fe va aumentando. Entonces, ¿qué palabra? La palabra rema. La palabra que Jesús soltó. Esa palabra que Dios habló a tu corazón, esa palabra, esa es la que vos tenés que declarar, tenés que creer. Y por esa palabra tu fe aumenta y tu vida, como dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. No por lo que ve, no por lo que toca, es por la fe. Entonces yo tengo que declarar y tengo que ejercitarme. ¿Y va a haber momentos en que decaemos? Sí, claro que sí. Pero mi boca se abre para declarar la misma palabra, la misma promesa que Jesús me dio. Aunque vea todo negro, aunque vea todo lo contrario, mi boca se tiene que abrir para adorarlo, para alabarlo y para declarar la palabra que Él me dio. Y así vamos avanzando y nuestra fe va creciendo y nuestra vida espiritual va madurando y vamos a ver la gloria de Dios. Porque la voluntad de Dios vemos que es bendecirte. Él quiere bendecirte, Él quiere sanarte, Él quiere que estés bien. Amén. Él quiere, Jesús quiere hacerlo. Pero nosotros muchas veces nos detenemos en mirar la circunstancia en vez de levantar nuestros ojos, como dice la palabra en hebreo, nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador ¿de qué? De esta fe de la que estamos hablando. Entonces, esto es un ejercicio de todos los días, todos los días, todos los días. Yo tengo que acercarme a Jesús y no importa lo que vea, yo tengo que declarar lo que Jesús dijo. No importa el tiempo, no importa el tiempo. Amén. Cuando Jesús le habló a Abraham, esto está en Romanos 4, cuando Jesús le habló, y vamos a leerlo un poquito, quiero buscarlo con vos. Romanos 4, y vamos a leer solamente algunos versículos, no toda la historia, porque quiero detenerme solamente en lo que Dios hoy nos quiere hablar. 3, Romanos 4:3. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. Creyó. Y mirá que lo que Dios le prometió a Abraham, había que creerlo, porque ya era un hombre grande y Dios le dijo, yo te voy a dar hijo, y Dios no se lo dio al año siguiente el hijo, ni al otro año. Pasaron más de 20 años. Pero ese hombre, durante todo ese tiempo, ¿qué hizo? Creyó. Hubo momentos en que Dios lo sacó fuera de la tienda y le volvió a hablar. ¿Y Abraham qué hizo? Creyó. Entonces nosotros entendemos que para alcanzar la bendición de Dios hay que creer. En el versículo 5 dice, mas al que no obra, sino cree
cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bienaventurados, a ver, en el 17, no quiero leerte todo. Como está escrito, versículo 17, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Iglesia, nuestro Dios es un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando Él te prometa algo, va a parecer imposible. Pero si Dios lo promete, nosotros tenemos que creer como este centurión, como Abraham. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Y dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Quiere decir que Abraham hubo momentos que, ¿sí? Como nos pasa a nosotros. Pero él volvía a creer y volvía a creer, esperanza contra esperanza. Cuando perdés la esperanza, hay más esperanza. Amén. Y hay que seguir y hay que creer. Tampoco dudó, versículo 20, por incredulidad de la promesa de Dios. Reprende ese espíritu en tu vida. Reprende al diablo cuando viene a tu mente a decirte, pero mira el tiempo que pasó, pero Dios será que no te escucha. Mira lo que Dios dijo que vas a hacer y cómo estás. Mira cómo vivís, mira la condición que tenés. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora me voy a detener un minuto y te voy a preguntar, ¿Dios lo fortaleció o Abraham se fortaleció en fe? Abraham se fortaleció. Hay una responsabilidad en nosotros. Hay una responsabilidad en nosotros. Hay un ejercicio espiritual. Hay que creer. Y vas a orar y la cosa no va a funcionar. Cree. Seguí creyendo. Seguí creyendo. Porque si vos orás por algo, supongamos, te duele la cabeza. Señor, en el nombre de Jesús me declaro sana sin dolor de cabeza. Saco la mano y ¿qué sigue? Doliéndome la cabeza. No creo más. Uy, qué flaca que sos, qué flaco que sos en fe. Jesús es aquel que viene a nuestra vida para que nosotros podamos entender quién es Él, el lugar que ocupa. Y si vos orás por tu cabeza y el dolor no se va, ¿no será que Dios quiere que ejercites más tu fe? Porque, permitime que te diga, tu Dios y mi Dios es todopoderoso. Entonces, ¿qué pasó que no se te fue el dolor de cabeza? Ejercitate en la fe. Porque si Dios permite que yo ore y las cosas tarden en suceder, es porque quiere que yo me ejercite en la fe. Amén. Que no baje los brazos, que aunque no me sane, siga orando, siga creyendo y voy a ver la gloria de Dios. Dios quiere hombres y mujeres de fe, porque nosotros tenemos y debemos vivir de esa manera. El justo vive por fe. El justo no vive por lo que ve, por lo que tiene, por lo que le parece o por lo que escucha. Es por la fe. Entonces yo tengo, si tu tema es la sanidad, busca versículos en tu Biblia que hablen de sanidad. Toma una hoja, anotá todo lo que tenga que ver con sanidad. Presentate todos los días delante de Dios como esa viuda que dice que se presentaba ahí delante del juez injusto y el juez le dijo, no tengo temor de hombre, no me importa nada, pero esta viuda tan pesada, le voy a cumplir lo que me dice porque si no me va a sacar de quicio.
Te lo traduzco yo. Y dice, y continúa diciendo la palabra, ¿cuánto más Dios no hará justicia a aquellos que claman delante de Él de día y de noche? ¿Vos te crees que Dios no te escucha? Pero Dios quiere hombres y mujeres perseverantes. Ay, oré y no pasó nada, no. Y oré, no, pero oré como, a ver, 10 veces creo. Sí, 10 veces y no pasó nada. Esa no es vida de fe. La vida de fe es orar hasta que pase. Yo no sé el tiempo, vos tampoco. Lo único que sé que Dios es fiel y cumple sus promesas. Y la segunda cosa que sé es que yo tengo mi responsabilidad. Y ahí es donde yo me tengo que ocupar. Amén. Dios quiere que nosotros seamos como este hombre, como Abraham. Abraham dice, y continúa un poquito más, sino que se fortaleció en fe dándole gloria a Dios plenamente, mira esto, plenamente convencido. Abraham estaba plenamente convencido. ¿De qué? De que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Cuánto tardó Dios? Más de 20 años. Pero Dios, ¿le dio a su hijo? Sí. ¿Cumplió su promesa con Abraham? Sí. Ahora, Dios le cambió el nombre a Abraham. Cuando le puso padre de la fe, Abraham. Le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque Dios hizo de ese hombre, de ese simple hombre, un hombre de fe. Y ahí le cambió el nombre y lo bendijo. Dios quiere hacer con nosotros lo mismo. Entonces, yo digo, oro y no pasa nada. Bueno, seguí orando. Pero no pasa nada. ¿Y cuánto? Acá en la Biblia yo no encuentro en ningún versículo, en ninguno, que me diga, tenemos que orar durante un mes y si nada sucede, bueno, ¿será que Dios no me lo quiere dar? No. Acá yo encuentro que Dios quiere que su pueblo le crea para que Él pueda hacer su obra en tu vida. Y Dios dice su palabra que cuando vos y yo le creemos, Dios obra. Ahora, hay cosas que se ven enseguida y hay otras que llevan mucho tiempo. Pero una cosa yo sé, que cuando yo oro, Dios a mí me escucha. Dios a mí me escucha y estoy convencida. Como Abraham, tenés que estar plenamente convencido. Y el diablo, te cuento, que el diablo lo que va a hacer, cuando vos comiences a orar por algo, te va a refregar en la cara todo lo contrario. Si estás orando por algo, Él se va a encargar de querer venir con todo lo contrario a tu vida. Ahí es donde vos tenés que levantar tus armas, vestirte de la armadura de Dios, levantá tu arma, tu espada, tenés una espada, tenés un escudo, el escudo de la fe, ponele así al diablo. Diablo mentiroso, no voy a mirar lo que me estás mostrando. Yo decido creerle a Dios y decidí, y levantá tu espada de la palabra y empezá a declarar la palabra de Dios. Empezá a declarar la promesa que Dios te dio y el diablo va a retroceder, tiene que retroceder, pero él lo va a intentar, Él lo va a intentar. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién devora? Al que está débil en la fe, se lo come. Entonces vos tenés que procurar, mira, aunque no tengas fuerzas, con tus últimas fuerzas, con ese poquito de aliento que te queda, vos seguí creyéndole a Dios. Seguí creyendo, seguí creyendo. Porque Dios es un Dios fiel. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios que quiere, que tiene buenos pensamientos hacia nosotros y quiere bendecirnos. Escúchame, Dios te ama. Dios te ama.
Su espíritu que está dentro de nosotros nos anhela, dice la palabra. Nos anhela celosamente. Cuando te sientas solo, cuando te sientas sola, pensá en esto. Que el Espíritu Santo te anhela y empezá a hablar con Él. Y no te vas a sentir más solo ni sola. Tenemos que ejercitarnos en la fe para ver la obra de Dios terminada en nuestra vida. Mateo 8:13. Vamos, a ver, te paseo un poquito. Y si estás anotando los versículos, anotalos a todos. Así los tenés. Mateo 8:13, perdón, no 20. Ve, y como creíste, te sea hecho. Ve, le dijo Jesús, y como creíste, te sea hecho. Cuando nosotros creemos, vemos la obra de Dios en nuestra vida. Amén. Cuando nosotros creemos, le permitimos a Dios obrar en nuestra vida. Cuando nosotros creemos, le damos la gloria al Señor. Ve, le dijo al centurión, y como creíste, te sea hecho. A nosotros en esta mañana nos dice lo mismo. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea de cada día? Creerle a Dios. Creerle a Dios. La fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. O sea que si el dolor de cabeza no se me fue, no me importa, yo voy a seguir orando y voy a seguir creyendo. Amén. Porque a lo mejor, porque te digo, Dios puede hacer todas las cosas y puede hacer así, tu dolor de cabeza se fue. Pero quizás Dios quiere perseverancia. Quizás Dios quiere forjar dentro tuyo, en tu espíritu, una seguridad, una fe, esa fe que no solamente sea para orar por un dolor de cabeza, sino una fe que sea capaz, como la de Abraham, de esperar 20 años para ver la obra de Dios. Y Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde, Dios llega en el momento preciso. Nosotros a veces esperamos y decimos, pero Señor, tanto tiempo. Bueno, yo entiendo que si Dios se tarda es porque está trabajando para darme lo que le estoy pidiendo. Si estás orando por un familiar, por otra persona, Dios está trabajando en ese corazón. Dios está moldeando. Dios está trayendo, sacando. Amén. No te preocupes. Vos seguí plenamente convencido, convencida de que Dios es poderoso para hacer todo, absolutamente todo. La palabra nos enseña y nos dice que para el que cree, todo le es posible. Me encanta ese versículo. Eso está en Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 11:24, cree que lo recibirás y eso vendrá. Lucas 8:50, no temas, cree solamente. Mira Dios cómo se encargó de dejarnos en la palabra para que nosotros podamos entender que por acá este es el camino. Por acá tengo que ir, tengo que creer, tengo que tener fe. Marcos 9:24, y ahí sí, a ver, vamos a ver un poquito esto. Y ya termino, ya te dejo. A ver, acá vemos la historia de un muchacho que estaba endemoniado, iglesia. Y cuando vino Jesús, en el versículo 21,
Jesús le preguntó al padre del muchacho, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el hombre le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, le dijo el Señor. Le dijo el padre del chico. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Acá yo encuentro algo poderoso. Porque este hombre tenía a su hijo desde niño que estaba endemoniado y que un espíritu lo atormentaba. La verdad que uno siendo padre puede ponerse en ese lugar. Y cuando Jesús le dijo, si vos creés, todo va a ser posible. Cuando Jesús le habla de creer, este hombre declaró, creo. Pero le dijo, ayuda a mi incredulidad. Esa tiene que ser muchas veces nuestra oración para con Dios. Porque nosotros nos tenemos que ejercitar en la fe. ¿Cuántas veces me pasó a mí de declarar la promesa que Dios me hizo y mi corazón por dentro desfallecía? Mi corazón por dentro desmayaba. Pero yo seguía creyendo, pero por dentro necesitaba que Dios me ayudara. Porque por dentro era tanto, muchas veces hay circunstancias que nos producen tanto dolor que nos cuesta, y Dios sabe que nos cuesta, pero Dios quiere hombres y mujeres capaces de levantarse, entendiendo la autoridad que Jesús tiene y diciéndole, y si es preciso en esta mañana, vamos a decirle al Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Pero ese hombre tomó una decisión. El padre de ese joven endemoniado tomó una decisión, iglesia. Él dijo, creo, pero ayúdame. En esta mañana yo te voy a invitar que te pongas de pie, le voy a invitar a los músicos que pasen. Y quizás en esta mañana vos tengas que tomar la misma decisión. Quizás en esta mañana el Señor quiere que nosotros le digamos. No sé si todos estamos en la misma condición, pero el Señor quiere que tomes la decisión de creer. Este hombre, con su hijo, en la condición que lo veía, tomó la decisión y dijo, sí, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y así como el centurión dijo, Señor Jesús, yo no soy digno de que vengas a mi casa, solamente di la palabra. Iglesia, yo te voy a invitar que como acto de fe pases unos minutos al altar y puedas hablar con Jesús, y puedas hablar con Él, y puedas contarle lo que te pasa, y puedas decirle, mira, yo como el centurión me siento así, estoy igual. Yo no me siento digno, Señor, pero solamente di la palabra y sé que va a suceder el milagro. Quizás hay muchos en esta mañana que están esperando un milagro. Toma la decisión. Toma la decisión de creer, iglesia. Toma la decisión de creer y déjalo al Señor que te ayude. Reconocemos, Señor, en esta mañana. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.